la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la aprovechase. Amén. Pueden ponerse cómodos. Bueno, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de estar acá con ustedes. Primera vez que vengo aquí a este sector de Vigalera, esta obra que el Señor ha permitido se establezca en este lugar. Verles acá me traía recuerdos cuando me casé. Yo me casé, mi esposo ya era pastor, administraba ya la tercera congregación. Cuando me casé, él estaba en el centro de Montería y la sala era el templo. Así empecé pues esos primeros pininos en la vida ministerial. Y un cuarto pues era todo nuestra casa, una sola pieza, la sala, el templo y la cocina compartida. Pero ahí el Señor nos ayudó y hoy pues hay un hermoso templo bien grande, una congregación hermosa, porque la obra del Señor no se detiene, la obra del Señor va creciendo. Amén. Pastores van, pastores vienen, pero la iglesia del Señor permanece. Amén, hermanos. Bueno, tengo entendido que esta noche el culto es dividido por el comité de intercesión. Y yo quisiera pues compartir con ustedes una temática, la oración intercesora. ¿Qué es esa oración intercesora? Es la súplica que se realiza a favor de otras personas. Es el acto de orar a favor de otros. Esa es la oración intercesora. Es orar a favor de otro, es suplicar a favor de otro. Recordemos que la oración, puede haber oración de ruego, oración de súplica. Gracias. Amén. Hay oración de ruego, oración de súplicas, oración de clamor y también hay esa oración de silencio, donde solamente se pueden mover los labios, nada más, y no se puede ninguna voz, ningún grito, incluso yo, como lo hizo Ana, esta mujer que llegó allí al altar y se encontró ante la presencia del Señor con una petición, pero que solamente se movían sus labios. Así que hay muchas formas de nosotros orar en ruego, en súplicas, pero también en ese silencio. Y en esta noche vamos a mirar esa oración intercesora. Amén, hermanos. Amén. No se desconcentren. En el texto que hemos leído aquí en este libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores, encontramos este capítulo 22 donde tiene un título, Los pecados de Jerusalén. Si usted lo va a leer, va a encontrar todo lo que el pueblo empezó a hacer en contra de Dios, no haciendo su voluntad, se volvieron a los ídolos, ya no guardaron, digamos, lo que el Señor les había dicho que guardaran en cuanto al día de reposo. Bueno, empezaron a hacer muchas cosas desagradables en la presencia del Señor y hasta tal punto que el Señor otra vez, como dice el versículo que leímos al terminar, que no había encontrado a alguien que rogara o que orara a favor de la tierra para que no la destruyese. Era tanto lo que el pueblo estaba haciendo, vamos a leerlo un poquito para que yo tenga el contexto,
Vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre, en medio de sí, para que venga su hora, el que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tus días, y has llegado al término de tus años, por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. No más leyendo hasta el principio, usted puede notar que el pueblo realizaba abominaciones delante de la presencia del Señor. Entonces, Dios, quien es un Dios de misericordia, un Dios de amor, pero también es un Dios que también en el momento que el pueblo se aparta, Él también viene, coloca, decíamos nosotros ahora, la mano dura, pone aquí ya la regla del fuego. Y es entonces este texto donde encontramos y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué es hacer vallado? Esa palabra vallado significa ser, es hacer un ser. El Señor entonces está diciendo aquí, busqué entre ellos hombre que hiciese ser, que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Recordemos que la oración intercesora es orar a favor de alguien. Aquí el Señor está diciendo, estoy buscando a alguien que haga un cerco de oración, a alguien que se coloque en la brecha, que sea capaz de interceder por la tierra para que no la destruyese, y lamentablemente no lo hace. Eso fue lo lamentable. No lo hace. No encontró a nadie que en ese momento fuera capaz de levantarse, colocarse en la brecha, hacer un cerco e interceder. No encontró a nadie. Pero yo creo que en este tiempo no es así, ¿verdad? No es así. Yo creo que hay una iglesia que ha aprendido que este ministerio de la oración es el más importante. Amén. Porque si nosotros miramos el proceso de la iglesia, allí cuando el Señor asciende, ¿qué se encontraban haciendo ellos? Estaban reunidos en ese aposento alto. ¿Qué estaban haciendo? Hacían oraciones. Ustedes lo pueden corroborar en el libro de los Hechos, el capítulo 1. Allí va a mirar que ellos no se reunieron para hablar del pastor, no se reunieron para hablar del hermano, no se reunieron para estar criticando a los discípulos, no. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Habían hombres y mujeres que estaban reunidos en oración y ruego. Entonces, si nosotros miramos el ministerio de la oración, arranca desde que la iglesia empieza, estaban en oración y ruego. Y es allí donde entonces tienen esa primera experiencia de recibir el Espíritu Santo, de hablar en nuevas lenguas. Amén. Porque en la oración es que nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. A través de la oración es que nosotros tomamos fuerzas en Cristo Jesús. A través de la oración podemos también ver milagros. Amén, hermanos. Entonces, la oración intercesora. En ese momento de Ezequiel dice que no se encontró uno que fuera capaz de colocarse en la brecha e interceder. Pero si nosotros retrocedemos a Génesis, vamos a encontrar a un hombre llamado amigo de Dios, el padre de la fe. ¿Cómo se llama? Abraham. Este hombre se nos muestra en Génesis capítulo 18, esa oración intercesora que hace Abraham por quién?
Sodoma y Gomorra. Pero ahí Abraham empieza a hablar con Dios y a decirle: Señor, ¿será que no habrá siquiera 50 justos con los cuales tú seas capaz de detener esa ira o ese fuego que vas a derramar? Y el Señor decía: bueno, si hay 50, Señor, ¿será que hay 40? Señor, ¿será que hay 20? Señor, ¿será que hay 10? Pero usted y yo sabemos que encontró un solo justo con su familia, y es Lot. Y a ese Dios le permitió que viviera. Pero esa oración en la cual él empieza a interceder por un pueblo, por una ciudad, por unos habitantes, que bueno, la maldad de ellos había llegado a hastiar a Dios, había llegado ya, bueno, tengo que caerlo porque la maldad es mucha. Pero como Abraham conocía a su Dios, que era su amigo, y sabía que Dios es Dios de amor y de misericordia, empezó a interceder por esta ciudad que era abominable. Pero allí encontró Dios a un hombre justo al cual salvó. Este es el primer personaje que nosotros en el Antiguo Testamento podemos mirar que es una oración y un intercesor, que naveó por esta ciudad. En el libro de Éxodo, capítulo 32, nosotros vamos a mirar otro gran líder, y es Moisés, quien también intercede por el pueblo ante Dios. Libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 11 y 12. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de la torpe vida y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Y encontramos a este gran líder intercediendo por el pueblo, pero si usted le lee el título a este capítulo, dice el becerro de oro. Es allí donde el pueblo, lamentablemente, solo fueron 40 días. Y el pueblo volvió a la idolatría. 40 días que el líder está ahí arriba en el monte hablando con Dios, pero ellos vienen, se desesperan y vuelven a la idolatría. Y entonces Dios, el Dios celoso, Él no comparte sin gloria a nadie, Él es único, amén. Y Él lo que no acepta es la idolatría. Que nosotros amemos a Dios más que a Él. Él es el único que debemos amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Tenemos que amarlo. Pero cuando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fuerza se va hacia otro lugar, hacia otro objeto, hacia otra persona, me convierto en idólatra. Aunque esté adorando un objeto o un ídolo de yeso, de madera, yo puedo convertir este sitio en un que está aquí en un Dios. Si yo, el hermano quiere un hermano, es un ídolo tópico, Señor, ay Dios, ni se atreva, no, hermano. Puedo hacer que se convierta para mí. Y entonces me convierto en idólatra. Dios no quiere eso. Y por eso iba a caer en ese momento al pueblo. Pero Moisés, mire cómo este hombre le dice: Señor, pero que van a decir a otras naciones, tú sacaste al pueblo de Egipto y ahora lo vas a destruir tú mismo ahí en el desierto, lo vas a destruir. ¿Para qué lo sacaste entonces? Hablando acá en nuestro dialecto, lo que Moisés le está dando a entender a Dios. Pero usted sabe lo que pasó. Allí donde Dios dice: bueno, entonces los que realmente van a adorar, los que van a seguirme, háganse hacia acá. Y los que quieran seguir allá con su idolatría. Y sabemos cuándo fueron en ese momento y perdieron la vida. Pero encontramos aquí un hombre que intercede
a Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, ya nos vamos a acabar los profetas mayores. Allí vamos a encontrar una oración hermosa de Daniel. Vamos a ubicarse en Daniel, capítulo 9, versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, que era costumbre para los judíos, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia por los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión, de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de bondad, los moradores de Jerusalén y de Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión contra su verdad. Empieza ahí esa oración, primero reconociendo que habían pecado delante de la presencia del Señor. Pero hermosa oración, ¿cómo detalla que Dios es temible, que Dios guarda el pacto, que Dios guarda la misericordia, que Dios es Dios de justicia? Una hermosa oración intercesora, y reconoce allí que el pueblo ha pecado y empieza a interceder por el pueblo para que Dios también permita que ellos puedan seguir. Esto nosotros podríamos mirar muchas oraciones intercesoras por grandes líderes en el Antiguo Testamento. Pero vamos a irnos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos el maestro de los maestros. ¿Quién es? Jesús. Usted sabe cuál fue la primera oración que le enseñó a los discípulos, ¿verdad? El Padre Nuestro, esa oración moderna que usted y yo conocemos y que en un momento dado en los que experimentamos la vida conversa, los que en un momento fuimos católicos, íbamos a misa, simplemente repetíamos esta oración por repetirla. No logramos mencionar la profundidad de esta oración. Era una oración modelo donde Jesús le enseñaba a sus discípulos a orar. Porque a veces nosotros se nos olvida cómo orar. Y lo que venimos es a decirle al Señor: Señor, quiero que te hagas esto, que te hagas esto, que te hagas aquello, te pido que sanes a mi mamá, te pido que sanes a mi papá, te pido que le des un empleo a mi hermano, te pido que guardes a mis hijos, y todo es pedir. Y por eso el Señor le dice a sus discípulos: cuando ustedes vayan a orar, deben hacerlo ¿dónde? El secreto, en tu aposento o en tu casa, cerrada la puerta, orarás a tu Padre que está en secreto, y este Padre que te ve en secreto te va a recompensar en el mundo. Y cuando tú ores, orarás así: Padre nuestro que estás en el cielo. Empieza el reconocimiento a Dios primeramente. Sin que ver lo que hizo Daniel fue primero reconocer a Dios. Dios temible, Dios de paz, Dios de misericordia. Así debe iniciar esa oración, reconociendo quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? Si para mí Dios es grande, yo empezaré a decirle: Señor, tú eres grande, tú eres bello, tú eres hermoso, eres precioso, eres mi alma, eres mi omega, eres mi principio, eres mi fin. Empiezo a reconocer quién es Dios, aleluya.
acción de gracias. Amén. Pero yo quiero mostrarles otra oración que hizo Jesús, donde intercede. Y es en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, dice: Jesús ora por sus discípulos. Aquí Jesús empieza a decir estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le den. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Empieza Jesús diciendo que te conozcan a ti. Porque es importante que nosotros conozcamos a Dios. Cuando nosotros logramos conocer quién es Dios, vamos a ser unos cristianos firmes en la fe. Amén. Que te conozcan a ti. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran que me lo diste y han guardado tu palabra. Si usted empieza a leer todo el capítulo, va a encontrar que Jesús intercede y dice: guárdalos del mal, tuyos son, santifícalos en tu verdad. Muchas cosas que Jesús empieza a pedir por sus discípulos. Y hay un versículo que dice que no te pido solamente por esto, sino por los que van a creer en ti. No solamente estaba intercediendo por los que ya habían creído, sino como era el Dios manifestado en carne, sabían que iban a creer en él y también estaba intercediendo. Le pido por aquellos que han de creer en él. Jesús nos muestra también en la oración modelo de interceder. Y luego en las otras cartas paulinas vamos a encontrar al apóstol Pablo, quien intercede por la iglesia. En la carta a los Éfesos, o a la iglesia de Éfeso, usted va a mirar cómo el apóstol Pablo intercedía por estos hermanos. En el capítulo 1, versículo 17 y 19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí Pablo pedía que Dios le diera espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, que alumbrara su entendimiento. Y en el capítulo 3, el versículo 14 dice: por esta causa todo lo que yo digo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí Pablo estaba pidiendo que fueran fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, porque es Dios quien nos da la fuerza. Es el Espíritu Santo quien vive por nosotros, porque Dios es inaccesible cuando nosotros no sabemos qué pedir, que intercede por nosotros. Amén. Y en Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo también hace una oración por la iglesia en Colosas. Capítulo 1, versículo 9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y el pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando
sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Amén. Pero entonces, ¿será que solo hombres, solo líderes son llamados a interceder? ¿Solo ellos, solo los líderes, solo los pastores, solo el comité de intercesión? No, Señor. Toda la iglesia. Y lo vamos a mirar en el libro de los Hechos. Ahora su Biblia ahí en Hechos y va a mirar cómo la iglesia toda de ese momento, Hechos 12:5, mire lo que hacía la iglesia primitiva. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia estaba el apóstol Pedro encarcelado. Pero ellos entonces no se quedaron hablando. Bueno, eso se lo buscó porque dijeron que no predicara en la esquina y eso va a predicar en la esquina. No, eso se lo buscó porque está creyendo que es más santo, que se la sabe toda, que es más, que si puede, que es más valiente. No, la iglesia se reunió en casa. ¿Para qué? Para hacer oración sin cesar a Dios por el apóstol Pedro. Usted sabe lo que pasó, qué fue lo que aconteció. Pedro fue liberado de la cárcel, pero de una forma majestuosa, porque a la cárcel las puertas fueron abiertas. Sí. Amén, porque el mismo Dios lo permitió, porque cuando hay una iglesia que clama, que ora a este Dios, vamos a ver obras maravillosas, obras extraordinarias. Gloria a Jesús. Cosas, como dice la palabra del Señor, es obra de una manera que nosotros no podemos entender. Dice el apóstol allá, el profeta, dice Isaías, haz tu obra, tu extraña obra, porque Dios hace unas obras extrañas que nosotros no podemos entender. Así como tú y yo no entendemos cómo crece ese niño en el vientre de su madre, así desconocemos cómo obra Dios. No obra como tú y yo pensamos, Él obra de una manera que no podemos entender. La iglesia se reunía a orar por el apóstol Pedro, pero allá vino el ángel y abrió todas esas puertas y él salió libre. Y aquella joven, porque estaba una joven también orando. No, la oración es para las ancianas, ellas son las columnas de la iglesia. A ellas que le queda el trabajo de orar. No, la oración es para todos, porque tú y yo todos somos la iglesia del Señor. Tú fuiste lavado y comprado por la sangre de Cristo, sometido y tocado el nombre de Jesús. Tú eres la iglesia. Y ahí estaba esa jovencita Rode y toca el apóstol la puerta y ella sale a abrir, pero de la alegría que no se lo quería, en vez de abrir, entra, pero cerró la puerta y salió corriendo a decir, ¿qué es la voz de Pedro? Y todo, sí, es la voz de Pedro. Y abrió la puerta después, usted puede leerlo. Ella no le abre inmediatamente, la abre y cierra y sale a dar la noticia, porque es que no lo podía creer. Así nos pasa a nosotros, estamos orando, pero cuando Dios obra esa oración que para ti te parece imposible, a veces es difícil creer la obra que Dios hace. ¿Sabe que cuando nuestra hija menor terminó la carrera, ella estudió con préstamos del 100%? ¿Usted sabe lo que es 100%? Cuando termina la carrera, la deuda va a ser bien alta. Más de 100 y pico millones de pesos nos tocaba pagar por su carrera. Pero ella, en las devocionales que hacíamos, me decía, mami, oremos para que el Señor me pague toda esa deuda y cuando yo termine en el sistema, porque yo le conté un testimonio, yo le dije, ¿sabe
oración y ahí estaba la hija de ese pastor. Y yo le conté ese testimonio y ella me decía, mami, bueno, vamos a orar, que a mí también, que a mí no me toque pagar esa deuda. Y hacíamos la oración como que, todas las noches vamos a orar. Pero saben ustedes que cuando ella terminó la carrera, ella sacó un buen puntaje en las pruebas cercanas, creo que se llaman así. Ustedes los muchachos, cuando terminan la carrera universitaria tienen que presentar unas pruebas. Y ella sacó un buen puntaje. Cuando le llegó una carta que dice, señorita Estefany del Río Machacón, por su buen desempeño en las pruebas, usted ha sido exonerado de todos los pagos de la que ella nos llamó el primer equipo. No se cobró, se hizo ese milagro, hermano, porque cuando usted está orando, Dios da la respuesta. No es el tiempo que nosotros esperamos, no es el tiempo de Dios también. Y entonces se nos muestra a la iglesia del Señor orando por este siervo del Señor. Pero usted sabe que en el Evangelio según San Mateo dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo por algo que quisieren pedir en la tierra y oraran al Señor y vieren con fe a Dios, les será hecho. Quiere decir que también se puede colocar de acuerdo dos personas para orar por algo, para interceder a favor de alguien o de alguien, y Dios concederá según su voluntad ese anhelo o ese deseo. En Santiago capítulo 5, versículo 16, se nos manda a orar unos por otros. Primero dice, confesad vuestras ofensas y orad unos por otros. En 1 Timoteo capítulo 2, 1 al 2 se dice que se hagan rogativas oraciones por todos los hombres, por los que están en mesa, por los reyes. A veces nos manda a orar por el presidente. Cuando usted dice por todos los hombres que están en mesa, los reyes, sabemos que acá no tenemos un gobierno de reyes, sino de presidentes, gobernadores, alcaldes. Hay que orar para ellos. En Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, orar por los que os ultrajan, por aquellos que os persiguen, orar por vuestros enemigos. Tiene un vecino difícil, no lo demande allá ante la fiscalía, no lo lleve a la inspección, sino que regálaselo al Señor, al Todopoderoso, al abogado nuestro, que es Jesucristo. Cuando nosotros estuvimos ministrando la congregación en Kennedy, Barranquilla, ahí duramos casi 8 años, y estos vecinos, teníamos una vecina de al lado, cada vecino le hizo la guerra a los pastores. Cuando estaba el hermano Giovanni Mendoza, se la hizo la del Freno. Cuando estaba el hermano Temístocle, se la hizo el otro así vecino de la Antigua. Así que pues, nosotros llegamos, no la hizo la guerra. Ella le molestaba se hacía la actividad en el segundo piso, y como era una estufa de 4 colores industrial, el contador empezó a hacer un ruido así, llamó a la policía. Y nos fuimos para una reunión de pastores. Cuando venimos, llamó a planeación porque según estábamos construyendo sin permiso, se le compraba a la persona la licencia que teníamos en ese momento. Y entonces ellos dijeron, ay pastor, nosotros venimos realmente porque esta señora nos tiene cansados, llámanos y nos llama todos los días que vengamos aquí con ustedes. Pero ya nos vamos a tranquilos, que tiene su licencia. Luego que por el ruido que hacíamos mucho, la señora, con decirle que
¿Y qué hizo la iglesia? Orar, hermanos. Orar por esa situación. ¿Y cómo oramos nosotros? Hay muchas formas de orar. Que se conviertan a ti, Señor, que te conozcan a ti, Padre Santo, oh Señor, que más te lo leo, o haz lo que tú tengas que hacer como tú quieres. Y ahí estaba esa anciana adoración todos los días. Cuando llegamos a aquella que eran todos los días a las 3 de la tarde, todos los días a las 3 de la tarde. Luego, por el sol, cambiaron el horario en la mañana. Todas las mañanas ahí estaban ancianos. Y bueno, mi esposo asistió a todas estas citas en estos lugares. Y un día esa señora, cuando las hermanas salen de la oración, abordó a una de ellas y le dijo: mire, no pude dormir porque escuché una voz que me dijo: ¿por qué te metes con mi siervo? ¿Por qué te metes con mi siervo? ¿Y eso qué será? Dígame usted qué quiere decir eso. Pero mira, Dios a la hermana y le dijo: ¿sabe qué es eso? Dios le está hablando a usted que deje de meterse con el ministro de esta congregación, que la sola hermana y empezó. Pero ella asustada porque no fue una sola vez que escuchó la voz. ¿Pero quién hace eso? Dios. Amén. Él obró de esa manera. Esta mujer que aún no decía que practicaba la brujería, escuchó la voz. Que era mi siervo. ¿Por qué eres con mi siervo? Dios obra de la manera que nosotros solamente tenemos que interceder. En Efesios capítulo 6, versículo 18 dice el apóstol Pablo que nosotros debemos orar en el Espíritu, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu y velando en ello. Amén. Y luego el apóstol dice: y orar por mí, para cuando yo abra mi boca, me sea dada palabra. Esa es una oración que usted y yo podemos hacer por los pastores, por los ministros, que Dios le use, que Dios le dé la palabra, que cuando la abran, prediquen con denuedo. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 3, va a encontrar que allí los hermanos estaban diciendo al apóstol Pablo que Dios abriera puertas. Vamos a leerlo para que usted mire textualmente esta oración. Colosenses 4, versículo 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pienso yo que este lugar aquí de Filadelfia, alguien intercedió ante Dios: Señor, abre puertas en este barrio. Amén. Por eso esta obra aquí se estableció. Gloria a Jesús. Dice Efesios 1:18: para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Y Hechos 26:18: para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Así que nosotros podemos orar de diferentes maneras. Hechos 2:47: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos orar a Dios que añada a su iglesia. Hermano, hay mucho por qué orar. Y hay muchas formas de interceder a Dios. Que usted, al leer la palabra, va a encontrar cómo estos hombres intercedieron a Dios por los hermanos que predicaban, por los que estaban en la cárcel, por los que estaban enfermos. Pero la iglesia no se cansaba de orar. Siempre debe haber un remanente que esté intercediendo, que no acontezca como en ese momento de Ezequiel. El Señor vio y dijo: no he encontrado a nadie que haga vallado, no he encontrado a nadie que se ponga en la brecha, que sea capaz de interceder. Que eso no suceda con la iglesia,
que ahora toca pagar que 34 millones de pesos para comprar las semanas y de dónde vivir. Y ahora que vamos a solicitar un préstamo por prendida, resulta que mi esposo aparece engañado y estamos buscando el tarjetón por este traslado que fue tan rápido, no lo encontramos. Y estoy orando, a Dios, uno, que obra un milagro en ese sistema. Esa semana que no aparecen pagas porque mi esposo la pagó, pero el sistema aparece que no pagó. Aparecen pagas. Porque no soporte para cómo mostrarles porque cada uno vota con él y vota con él. Y por el tarjetón le dije que estamos orando. Una hora le digo, hermano, la voy a acompañar. Y esta mañana o ayer en la mañana, mi esposo llamó el domingo a la secretaria de la comunicación, necesitábamos que hiciera el favor de indicar en la oficina si se nos había quedado el tarjetón de comprendida. Y ella llamó, pastor, estoy aquí, pero no encuentro nada. Mi esposo, ¿cómo busque un tarjetón? Y él dice, por Corporación Alianza, y aquí está, pastor, busque el mes de noviembre, que dice que no pague noviembre, y nos manda si lo pagamos. Así que inmediatamente mandamos todas las cosas. Algo que tal vez a usted le parezca sencillo, hay cosas que a veces son que usted la ve como sencillas, como mínimas, que pareciera que yo no haré de eso. Ay, como esa de Señor, Señor, yo quiero poner un pescadito así, en cabrito, Señor. Y yo la sorprende, ¿no? Y usted piensa que Dios no escuchó eso, que usted lo pensó, pero lo habló, lo pronunció. Aleluya. Dios que nos ama, porque a veces nos anima, sí, sin merecerlo. Amén. Y ahí apareció el tarjetón que se quedó allá, mire que el traslado se quedó en la oficina de allá de la otra congregación. Pero ahora espero el otro milagro, yo estoy esperando, Señor, que aparezca en el sistema, ahora que se vuelva a llamar, en manos. Deseo eso, me lo va a conceder el Señor.